Buenas tardes, Inge. Hola, buenas tardes. Bueno, todavía faltan algunos. Vamos a esperar unos minutos nada más y entramos. 2, 3 minutos y iniciamos la clase.
Bueno, creo que ya estamos todos, o eso creo. Vamos a iniciar la clase. Entonces, ayer vimos las cimentaciones compensadas, vimos efectos dinámicos en las cimentaciones, y ahorita vamos a iniciar el curso, la parte del curso correspondiente a cimentaciones profundas. Entonces, como regla es que en general se recomienda el uso de una cimentación profunda para apoyar una estructura cuando los esfuerzos inducidos en el suelo por las solicitaciones a que quedará sometida exceden la capacidad de carga de los estratos superficiales, o cuando las restricciones de funcionamiento u operación obliguen a dicha solución. Bueno, ¿qué significa esta cosa? Significa que cuando superficialmente el suelo no tenga capacidad para soportar una estructura, se recurre a una cimentación profunda. Bien. También existe, dice que cuando las restricciones de funcionamiento u operación obliguen a dicha solución. ¿A qué se refiere eso de que cuando las restricciones de funcionamiento u operación obliguen a dicha solución? Se refiere cuando las estructuras proyectadas para cimentaciones superficiales presentan asentamientos que no son admitidos o no son permisibles por el uso o operación de la estructura que se vaya a construir. Por ejemplo, una nucleoeléctrica, eso sería una restricción, o bien un equipo o maquinaria que no pueda tener asentamientos diferenciales de tal suerte que, ¿verdad?, se desalinee la máquina, y entonces eso afecta a su operación, como por ejemplo los compresores de gas. Cuando se transporta gas a través de tuberías, ¿verdad?, en los gasoductos hay compresores, entonces llega el gas, lo toma el compresor y lo impulsa al siguiente compresor, y así lo van moviendo hasta llegar a su destino final. Entonces, este equipo es muy delicado, no puede tener asentamientos. Entonces, cuando el suelo es blando, aunque soporte, y si se llega a deformar tantito, o sea, tener un asentamiento diferencial, entonces, ¿verdad?, deja de funcionar bien el equipo y se puede descomponer. Entonces, cuando esto sucede, ¿verdad?, nos vamos a los estratos más profundos, o apoyar la cimentación en los estratos más profundos, de tal suerte o de tal manera, ¿verdad?, que no haya asentamientos y que el equipo o los equipos en esa estructura funcionen perfectamente bien. Bien. Bueno, entonces nosotros sabemos que los pilotes, vamos a decirlo así, que en general las cimentaciones profundas, a ver si tenemos al principio, vamos a ver. Las cimentaciones profundas pueden ser pilotes, pilas y cilindros de cimentación. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando el ancho de la cimentación o la dimensión mínima es menor que la profundidad de su apoyo. Bien. ¿Qué son los pilotes? Los pilotes son esbeltos, son elementos esbeltos, ¿verdad?, cuyo tamaño mínimo, ¿verdad?, no es mayor a 60 centímetros. Las pilas generalmente son circulares,
y sus tamaños varían entre 60 centímetros y 2 metros. Y los cilindros son estructuras o son elementos huecos que pueden tener más de 2 metros de diámetro. Bien, entonces aquí vemos ya los tipos de cimentaciones. Aquí vemos los pilotes, cómo son los pilotes, ¿verdad? Estos son pilotes de concreto, estos son pilotes de acero, son tuberías, son tubos a los cuales se les construye una punta de acero, ¿verdad? Y estos pues se cuelan in situ o se fabrican in situ. Bueno, entonces se define como pilote a una cimentación esbelta que trabaja por punta y por fuste, fricción, con un área de sección transversal pequeña en comparación a su longitud. Si el área transversal es muy pequeña con relación a su longitud. Si ustedes se dan cuenta, el área transversal es pequeña con relación a su longitud. Bueno, entonces, vamos a ver. Como decimos, en general se recomienda el uso de una cimentación, lo que ya dijimos, cuando los estratos superiores no tengan la capacidad para soportar a la estructura o bien que las condiciones de funcionamiento u operación de lo que tenga dentro de la estructura obligan a dicha solución. El mecanismo de falla más conocido es el siguiente. ¿Qué significa esto? Que los pilotes trabajan por fuste, o sea, por fricción lateral, ¿verdad? Y también por punta. Entonces, ese es el funcionamiento, ese es el funcionamiento de un piloto. Bueno, entonces, se considera o define como pilote a una cimentación esbelta que cumple con lo siguiente. Primero que ve, o sea, el ancho, ¿verdad? El ancho de su dimensión menor, como ya lo vimos en la figura anterior, es menor que la profundidad de desplante, ¿verdad? Y además el ancho es menor o igual a 60 centímetros. B es el lado menor o diámetro del pilote y DF es la profundidad de desplante del mismo. Bien, entonces los pilotes pueden ser construidos en suelos friccionantes o en suelos cohesivos, o también en suelos mixtos, como vamos a ver ejemplos. Pero primero es lo primero. Primero vamos a ver los pilotes en suelos friccionantes. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad de carga de los pilotes? La capacidad de carga de los pilotes, la capacidad de carga última, es igual a la capacidad de carga por punta más la capacidad de carga por fricción. Existen varias teorías para poder calcular la capacidad de carga de los pilotes. Una teoría simple, una teoría sencilla, es determinar la capacidad de carga según la resistencia a la penetración estándar. O sea, con el puro valor de n, pues nosotros tenemos la posibilidad de calcular la capacidad de carga de un piloto. ¿Cómo es esta ecuación? Bueno, pues esta ecuación es una ecuación aproximada, ¿verdad? Para tener una estimación rápida de la resistencia de un pilote. Se utiliza para fines preliminares, para tener resultados rápidos. Bueno, entonces, ¿verdad? La capacidad de carga por punta es igual a 40 veces el número de golpes por el área de la punta del pilote. Y la capacidad de carga por fricción QF es igual a 0.2 del número de golpes promedio del fuste por el área del fuste del pilote. Entonces, regresemos. ¿Qué está pasando aquí?
Este es el fuste del pilote, si ustedes se dan cuenta, y esta es la punta del pilote. Aquí lo ven con toda claridad, qué es el fuste y qué es la punta. Entonces hay una resistencia por punta y una resistencia por fricción en el fuste. Bien. Entonces, ¿qué significa cada término? Q es la capacidad de carga última total, es la suma de la capacidad de carga por punta más por fricción. Y está dada en toneladas. Aquí no es en esfuerzos, sino en carga, en toneladas, en libras, kilogramos, etcétera. QP es la capacidad de carga última por punta, mismas unidades. QF es la capacidad de carga última por fricción, mismas unidades. N es el número de golpes de la prueba de resistencia a la penetración estándar. A subíndice P es el área de la punta del pilote expresada en metros cuadrados, pies cuadrados, etcétera, centímetros cuadrados. AS es el área del fuste del pilote, también mismas unidades, y N es el número promedio de la prueba de resistencia a la penetración estándar a lo largo del fuste del pilote, o bien de la longitud del pilote analizada. Como es una fórmula muy preliminar, muy burda, entonces se utiliza un factor de seguridad de 4. De tal manera que la capacidad de carga admisible o de trabajo de este elemento es igual a la capacidad de carga última dividido entre el factor de seguridad, que es 4. Entonces, esta es la fórmula, esta es una ecuación empírica, porque además es una ecuación empírica, ¿verdad? Y es una forma de evaluar rápidamente la capacidad de carga por punta del pilote. Bien. Ahora, existe una teoría más exacta para la capacidad de carga de un piloto, es según la teoría de la plasticidad. Es exactamente lo mismo que la otra, nada más que la manera de calcularlo es diferente. La manera de calcularlo está en función de las propiedades mecánicas, del suelo. Nuevamente, se repite lo mismo. La capacidad de carga última es igual a la capacidad de carga por punta última del suelo, más la capacidad de carga última por fricción del suelo. La capacidad de carga por punta, la capacidad de carga por punta, es igual a el esfuerzo efectivo en la punta del pilote multiplicado por un factor de capacidad de carga que depende del ángulo de fricción interna del suelo, del estrato de apoyo, y AP es el área de la punta del pilote. Y la capacidad de carga última por fricción es igual a un coeficiente de empuje de tierras, KS, multiplicado por el esfuerzo promedio, en el tramo analizado, ¿verdad? En el tramo del fuste analizado, por la tangente de delta, multiplicado por el área del fuste del pilote. La capacidad de carga admisible, ustedes saben, es igual a la capacidad de carga última entre un factor de seguridad. Y el factor de seguridad mínimo para la condición gravitacional es 2. Y para la condición dinámica o sísmica, es 3, es 2. Entonces, aquí están definido todo lo que les acabo yo de comentar. ¿Qué es P0? P0 es igual a gamma por DF.
Perdón, voy a prender un poco el aire acondicionado porque sí está el calor bastante fuerte. Bueno, entonces, ¿quién es delta? Delta es un ángulo, es el coeficiente, o la tangente de delta es el coeficiente de fricción entre el fuste del pilote y la arena. Bien. Bien, vamos a ver. Entonces, estos son los elementos o las ecuaciones más importantes que nos permiten calcular la capacidad de carga del piloto. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Déjenme ver si tengo algo más decente. Bueno, parece ser que página 16. Pensé que tenía el 16. 17, 18. Bien, sí es este. Entonces, fíjese bien cómo está este problema planteado. Es determinar la capacidad de carga admisible de un pilote hincado en arena de concreto reforzado con una sección cuadrada de 45 centímetros, de acuerdo con la estratigrafía y geometría siguiente. Use la ecuación empírica, perdón, estamos regando el tepache. Use la ecuación empírica y la basada en la teoría de la plasticidad y compare resultados. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, este es un suelo estratificado en donde tenemos una arena limosa que tiene un peso volumétrico de 1.85 y el número promedio de golpes de 10 de resistencia a la penetración estándar, y el nivel de aguas freáticas, se encuentra a una profundidad de 2 metros. Este estrato tiene un espesor de 3 metros. Por debajo de este estrato se encuentra una arena media poco limosa y tiene un número de golpes de 15 y su peso volumétrico. Por debajo del anterior, una arena de media a gruesa. También tiene un número de golpes superior. Si ustedes se dan cuenta, el número de golpes va aumentando con respecto a la profundidad y, ¿verdad? Finalmente llegamos a un estrato resistente que tiene un valor de 35 golpes de la prueba de resistencia a la penetración estándar. Entonces, si ustedes recordarán, ustedes recuerdan, ¿verdad? Déjenme ver si logro ahorita encontrar lo que necesito. Aquí está. Correlaciones entre N y phi. Si ustedes se dan cuenta, para un valor de 35 golpes de la prueba de resistencia a la penetración estándar, vamos a ver. Estamos en la página
Creo que es esta página, la página 18. Es una arena media a gruesa, con gravas finas, bien graduadas. Es una SW, pero principalmente es una arena gruesa con gravas. Entonces, nosotros vemos la correlación y decimos que para 35 golpes, una arena 1, la curva 1 es para arenas gruesas y la curva 2 es para arenas finas. Entonces, para 35 golpes, para 30, ¿qué? Para 35 golpes nos vamos, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. 35 golpes. Híjole, se fue más chueco que no, se enderezó, gracias a Dios. Entonces, más o menos, espero no irme muy chueco y entonces se nos desgracia el asunto. De acuerdo con esto, ¿qué valor tenemos del ángulo de fricción interna del suelo? Unos 37 37 grados, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Entonces, regresando a la página que, vamos a ver, porque luego vamos a regresar a esta página. Bueno, entonces, pero eso va a ser para el segundo caso. Bueno, entonces, de acuerdo con la teoría de la plasticidad, bueno, voy a olvidarme este rollo. Hay una cuestión que es importante que ustedes sepan. Cuando nosotros necesitamos que la punta del pilote desarrolle toda su capacidad, entonces deberá de estar enterrada cuando menos el ancho de su cimentación, o sea, 45 centímetros. En este caso, ¿verdad? Nosotros metemos el pilote a 1 metro de profundidad. La profundidad mínima a la que deberá de estar empotrado el pilote en el estrato resistente para que desarrolle toda su capacidad debe de ser, la recomendación dice, cuando menos B. A veces no lo puedes meter más de B porque está durísimo el suelo, pero preferentemente 2 veces el ancho del pilote. Bueno, entonces vamos a resolver el problema aplicando la ecuación empírica. Entonces, la ecuación empírica, aquí está, ya sabemos cuál es la fórmula, y primero calculamos la capacidad de carga por punta última. Será 40 veces el número de golpes multiplicado por el área de la punta del pilote. O sea, más que el área, es el área de la sección transversal del pilote. Entonces, esto nos da una resistencia de 283.5 toneladas. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa más? Vamos a calcular la capacidad de carga por fricción última del piloto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación? Punto 2 por el número, por n promedio, por el área del fuste del pilote. Entonces, punto 2, ¿cuál es el valor de n promedio aquí? Es 10. ¿Cuál es el área del fuste del pilote?
o sea, el área de todo esto. Bueno, o sea, de aquí hasta acá. ¿Cuál es el área del fuste del pilote? O sea, de todo el perímetro. Entonces es 4 veces 0.45, porque estamos trabajando en metros. Ese es el área de un prisma. Entonces será el perímetro multiplicado por la altura. 4 por 0.45 por 3. 4 por 0.45 por 3. De la misma manera, para el siguiente tramo, para la arena media, 0.2 por 15, exactamente 4 por 0.45 es 4 lados por 0.45 metros. ¿Qué espesor, qué altura tiene este prisma? 250. Para el tercer estrato que está acá, exactamente la misma cuestión. El valor promedio es 22. 4 por 0.45, en este caso, tiene 350. Y finalmente, el pedacito que entró en el estrato resistente es 0.2 por 35 por exactamente 4 por 0.45 por 1 metro que tiene de longitud. Haciendo las operaciones correspondientes, la capacidad de carga última por fricción es de 64.2 toneladas. Entonces, ¿cuál será la capacidad de carga última? Es la suma de las dos. Sumamos los dos valores y nos dice que el pilote, su capacidad de carga última total es igual a de 347.7 toneladas. Si el factor de seguridad es 4, entonces la capacidad de carga admisible es la capacidad de carga última entre el factor de seguridad 347.7 entre 4, y nos dice que ese pilote tiene una capacidad de carga admisible, o sea, o de trabajo, de 86.92 toneladas. Bien, ¿alguna pregunta con relación a esto? No, ingeniero, todo bien. No, ingeniero. Bueno, perfectamente bien. Entonces, nos faltan 7 minutos. No sé si nos alcance para... Pues a lo mejor sí nos alcanza para todo. No, pues yo creo que no nos va a alcanzar para ver todo el montón de operaciones que estamos haciendo. Ustedes dicen, ¿lo resolvemos ahorita? ¿Vemos la solución por teoría plástica o la dejamos para mañana? Como quieren. Yo creo que mañana, ¿no? Para verlo completo. Para verlo completo. Mejor mañana. Sí, ingeniero. Y para verlo con calma, ¿verdad? Bueno, así le vamos a hacer. Entonces, damos por terminada clase y ahorita mismo les voy a mandar estas hojas o estas páginas que estamos viendo en la pantalla. ¿Les parece bien? Para que puedan, pues, empiecen ustedes ya a estudiar. ¿Les parece bien? Sí, profe. Ingeniero. Sí, gracias. Excelente. Entonces, bueno, pues nos vemos mañana y ahorita mismo les estoy mandando esta información. Ingeniero. Sí. Buenas tardes. Disculpe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto al tema anterior. Ajá. Creo que hicimos un ejercicio, pero cuando usted nos enseñó, de acuerdo a NTC, que aplicaba un 30% del momento en la otra dirección. Ajá. Cuando mostró los apuntes, nos decía que era un 30% del momento en Y, y al hacer el ejercicio, usted puso un 30% del momento en
en X. Y pues, es que el momento en Y es igual al momento en X. Ajá, básicamente no cambia, pero el CX, el CX sí cambia, porque... Uno es B sobre 2 y el otro es L sobre 2. Ajá, entonces, aparentemente, pues no cambiaría, de acuerdo que el momento es el mismo, pero el CX sí cambia, entonces no sé si esté correctamente como lo plasmó en las hojas de los apuntes o como lo hicimos en el ejercicio. Me puede haber equivocado, desde luego, ¿no? Pero sí, efectivamente, efectivamente, esos valores tienen que ser diferentes, pero eso sería con relación al, a ver, pues vamos a ver, ahorita aprovechando el viaje, pues aquí todavía tenemos esto. A ver, vamos a ver. Pero a ver si latino. No, este es el problema. Debe ser el anterior. Déjame ver. Debe ser el anterior entonces, ¿no? A ver, tú me dices dónde está la jugada. Ahí es en donde obtiene, es el momento, habíamos quedado que el momento en Y y en X era el mismo, ¿no? Sí. Pero en los apuntes usted había dicho que era primero el momento en X por CY entre el momento de inercia en X. Y de ahí más el 30% del momento en Y por CX entre el momento de inercia en Y. Uh-huh. Y creo que lo estamos haciendo al revés. O sea, tú dices que esto está al revés, que esto debe ser... A ver, fíjate bien, vamos a ver. Así es. A ver, MY, fíjate bien cuál es el eje Y. Ajá. Este es el eje Y. ¿Cuál es la distancia mínima? Es esta, ¿sí? Entonces, es con relación al eje Y. Ese es el momento con relación al eje Y. ¿Por qué lo calculé con relación al eje Y? Porque es la sección más débil. Es decir, vamos a ver, para poderlo ejemplificar de manera visible, si nosotros tenemos esto, nosotros estamos analizando el momento con relación a este eje, no con relación a este eje. ¿Cómo se voltea más fácilmente esto? ¿Así o así? ¿Cómo cree que se voltee más fácilmente? ¿Así? Pues así, ¿no? Así. Entonces, esta es la parte más débil, ¿verdad? Entonces, su momento de inercia, de segundo orden, este es el eje Y. Este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Eje Y, eje Y, eje Y es en esta dirección y el eje X es en esta otra dirección. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? A ver, vamos a ver. Sí, no. A ver, aquí está. ¿Sí? Entonces, el eje X, ¿con relación a qué eje va a rotar el lado más esbelto? El lado más corto. ¿Con relación a qué eje? Con relación, aquí está, mira, clarito, con relación al eje Y. Entonces es el momento en Y, que ya sabemos el momento, pues ahora sí que lo calculamos, la fuerza por la altura es lo mismo en la dirección X que en la dirección Y, por eso es que no tiene problema. Bien, entonces,
¿verdad? Es el momento en Y por B sobre 2. B sobre 2 es de aquí para acá porque es con relación a este movimiento. Entonces, con relación B sobre 2 es este. Y el momento de inercia con respecto a Y, el momento de inercia con respecto a Y, o sea, con respecto a este eje, es igual a esta base por esta altura al cubo entre 12. Entonces, evidentemente que con relación a X, que es este otro, ese es el lado fuerte, es el lado mayor, y consecuentemente es el momento de inercia con relación al eje X. Por lo tanto, pues es L sobre 2. ¿Sí quedó claro o todavía lo tienes más o menos un poco? Ya comprendí, ingeniero, muchas gracias. ¿Sí? No te preocupes, eso a mí me pasaba. Eso a mí me pasaba Sí. porque dices tú como X con Y y eso, híjoles, está, pero canijo, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces no es tan sencillo entenderlo, pero bueno, es normal, ¿verdad? Esto se ve, acuérdense ustedes, en estática. En estática lo vemos este tipo de cosas. Pero bueno, no hay que preocuparse y es importante preguntar siempre. Acuérdense lo que dice el dicho popular. Sabe más un burro preguntando que un sabio contestando. Entonces, ¿verdad? Siempre que tengan una duda, desde luego que pregunten. Al final de cuentas, pues para eso estamos, ¿no? Para eso estoy yo aquí. Ustedes para aprender y yo para enseñarles lo que sé. Y además también acuérdense una cosa que es bien importante. Yo me equivoco porque soy humano. Si ustedes están atentos a lo que yo hago, puede que encuentren que me estoy equivocando, porque a veces hay ceguera mental, es decir, lo he hecho tantas veces que ya a veces ya no veo, o sea, mi mente no permite ver bien o con claridad algo. Entonces, desde ese punto de vista, cuando ustedes vean que en un momento dado sienten que me estoy equivocando, pues tienen que decirlo, no se preocupen, no se apenen, ni tampoco me voy a molestar. Qué bueno, eso me dice a mí que están atentos a la clase. Y ganamos todos, hasta yo gano. ¿Qué les parece? Gracias, profe. Bueno, Sí, está bien. Ingeniero, sí. tengo una pregunta más. Es Bien. con respecto a la tarea que encargó el día de ayer. Ve que dejó un ejercicio que realizaron. Del tanque, sí. ¿Qué pasó? El tanque elevado. Así es. Bueno, es que en un inicio pues debemos calcular la presión de contacto en la cimentación, ¿no? Así es. Para ello pues contamos con el peso volumétrico del concreto reforzado. Ajá. Bueno, el ancho de la cimentación lo vamos a proponer al igual que el espesor. Correcto. Sin embargo, para lo que es el tanque sería de acero, ¿verdad? Sí, pero es un tubo de acero, es hueco. Entonces, ajá, pero debemos contemplar también su peso. Claro que yes. Ajá, solo que no contamos con él ni sabemos nada de ello. No, pues tienes que calcularlo, tienes que calcular el tubo, tienes que calcular el tubo, ¿verdad? Tienes el espesor del tubo, entonces tienes que calcularlo. ¿Y cuánto pesa el acero? ¿Cuál es el peso volumétrico del acero? En ese caso tendríamos que ver qué tipo de acero es, ¿no? No. El acero tiene un peso independientemente de que si tiene más carbón o menos carbón. El peso del acero es de 7.8 toneladas por metro cúbico. Ah, ya, ok. Sí. Y otra cosa, para la altura, lo que es de la altura del cilindro. Ajá. ¿Esa igual la tendríamos que proponer nosotros o...? A ver, no, porque el ejercicio no la toma en cuenta. No se los puse yo, pues qué burro soy. A ver, déjame ver, porque ahorita mismo creo que es la página 15, si no me equivoco. Eso es. Pues sí, efectivamente, ya ves que sí.
Cometí un error. Bueno, una omisión más que error, pues. Es un error, omisión. Es tanque elevado. Ok. Entonces, el radio ya ves que es de 5 metros, ¿no? Así es. Pero nos está haciendo falta lo que tú comentas, la altura de esta cosa. Si no tenemos esa altura, pues entonces ya estamos fritos, ¿no? Sí, Es lo que falta. Bueno, esa altura, ¿verdad? Es de 10 metros. Ah, ok. Entonces, en 10 metros. Es de 10 Sí, metros. Entonces, qué bueno que preguntaste, porque pues si no, Ingeniero, así que adivinar, pues está canijo. Bien. ¿Qué más? yo tengo una pregunta. Bueno, Bien. ¿ese tanque es una esfera o...? Es una esfera. Ok. Y la altura Acuérdense. también de esa esfera... eh, No, pues la altura de la esfera, si tiene un radio de 5 ok, metros, sí. pues 5 Ok. para arriba y 5 para abajo son 10. La Y columna 10 es que de tiene la concreto. altura del tubo, pues es de acero. Ok, también es de acero. Todo es acero. No, ¿cómo vas a meter 5 octavos de concreto? Eso no es posible. ¿Entiendes? No, Ok. eso no aguanta, ¿no? Todo es acero. Además, este es un ejemplo de un tanque que yo resolví hace muchos años, por ahí. Ya hasta perdí la memoria, me perdieron mi memoria, que está bien padre ese problema. Es en el fraccionamiento, hay un rumbo a Antón Lizardo, ese lo diseñé yo. Todo, la cimentación y todo. Ok. Me hace que ya hasta se me olvidó, pero bueno. Está bien. Pues son 5 octavos de pulgada. Y su volumétrico del acero es de 7.8 toneladas por metro cúbico. sí, Creo que sería todo lo con que- esos datos, esto es una cáscara, ¿entienden? Es un cascarón. Igual sí, esto, pues eso es un tubo. Pues hay que calcular el peso del tubo, hay que calcular el peso de la esfera, ¿verdad? Y también, como lleva agua, pues cuánto pesa lo que tiene adentro, ¿no? ¿Cuál es el volumen de una esfera? Es que es 4 tercios de pi r cúbica, creo que es así la cosa, ¿no? Según recuerdo, hasta donde mi memoria me alcanza. ¿Es así? Sí. Bueno, otra pregunta más. no, ingeniero, eso sería todo de mi parte. Bueno, Gracias. perfecto. Si no hay nada. Solo dije, si va a mandar lo que estábamos viendo hoy al WhatsApp, que la primera parte no la alcancé a ver, por eso. Sí, no te preocupes. Dije que les iba a mandar todo lo que vimos ahorita. Todo lo Ok, que es de ingeniero. esta clase para que ustedes ya inclusive lo empiecen a ver de qué se trata el tema. ¿Sale? Ok, ingeniero, gracias. Hasta luego. Bueno, sale, vale. Entonces, estamos pendientes para mañana, que es la última clase de la semana, desde luego. Bueno, nos vemos mañana.